Entonces, aquí vamos a ver el concepto de amplitud. Entonces, en el concepto de amplitud significa la capacidad que tiene una función o el rango de la función que tiene para contraerse o expandirse. Me explico. Tenemos la función seno de x. Entonces es una función normal. Sabemos que pi medios, el seno de 90 grados va a ser 1. El seno de 270 grados va a ser menos 1. Entonces estos dos son puntos máximos. Este es un punto máximo y este es un punto mínimo. Y la amplitud es desde 1 hasta menos 1. Pero, ¿qué pasa si yo en la función coloco un coeficiente como tenemos acá que multiplique? Significa que la función se va a expandir, tal cual. Digamos, cuando tenemos 2 seno de x, significa que la amplitud es 2 porque ya el punto máximo cambió. Entonces, el seno de 90 grados sabemos que es 1 pero al multiplicarlo por 2 pues se nos expande la función hasta 2 y su punto mínimo va a ser menos 2. Entonces, si comparamos, es mucho más amplia la función azul que la función verde. ¿Podemos hacerla más amplia? Claro. Podemos hasta multiplicarla por 3. Por 3, la amplitud es desde 3 hasta menos 3. Hasta menos 3. Todo este rango de números de acá son los que forman la amplitud de la función. Ahora, ¿podemos hacerla más pequeña que 1? Claro, podemos hacer hasta un medio, o sea 0,5. En este caso la amplitud es mucho más pequeña, por ende tenemos que la amplitud va desde 0, tiene como punto máximo 0,5 y tiene como punto mínimo menos 0,5. Entonces, si las comparamos, notamos que a medida que vamos, podemos expandirlas o contraerlas. Todo depende del coeficiente que acompañe al seno. Ustedes pueden eh, determinar la amplitud analizando la forma gráfica o analizando aquí la parte algebraica, ¿sí? la escritura como tal, simplemente es el primer término que aparece al pie o que está multiplicando o es factor de el seno. Entonces, no solamente con el seno se puede apreciar dicha amplitud, también se puede con coseno. Entonces, coseno, ahí tenemos la gráfica de coseno. ¿Qué pasa si le coloco una amplitud de 2? Pues obviamente, si pongo a multiplicar 2 por coseno de x, la amplitud se va a expandir y por ende va a ir desde 2 como punto máximo y menos 2 como punto negativo. Si yo le coloco un coeficiente negativo, por ejemplo en el seno, ya no empieza de manera creciente como normalmente empezaría, sino que empezaría de manera negativa, de manera decreciente. Lo mismo pasa con el coseno. Aquí tenemos el cosente con amplitud negativa, es decir, desde menos 2, y aquí tenemos al coseno de manera positiva. Como se pueden dar cuenta, cuando tenemos y igual a el coeficiente, que en este caso es a puede ser cualquier coeficiente, por el seno, pues es fácil identificar quién va a ser la amplitud, que era lo que estábamos hablando anteriormente, que es el coeficiente que está multiplicando al seno. Pero, entonces habrá que mirar qué pasa cuando tenemos lo que acaba de aparecer, que es cuando y va a ser igual a por seno de b por x. Ojo porque hasta un punto habíamos dicho seno de x, pero ahora tenemos seno de b por x. ¿Y qué va a hacer b? Pues b nos va a ayudar a encontrar el periodo de cualquier función. Es decir, no necesitamos graficar, hacer la gráfica para encontrar cuál va a ser el periodo. Las pruebas de estado a veces colocan, si no es la gráfica, colocan rápidamente algo así y dicen cuál es el periodo. Y entonces usted va a tener, no va a sacar la hoja para ponerse a hacer punto por punto. Simplemente t, en matemáticas, en trigonometría, la t se le conoce como el periodo. Y la fórmula para, para sacar el periodo es 2pi sobre b. B es el coeficiente que está multiplicando la x. Entonces, tenemos lo siguiente,
que 2pi. ¿Por qué 2pi sobre b? Recordemos que toda una vuelta de circunferencia son 360 grados, es decir, 2pi. Cuando nosotros cogemos y multiplicamos el ángulo o el radián por b, lo que estamos haciendo es como reiterarlo muchas veces. Ahora, de esa reiteración necesitamos ver cuántas veces caben ese producto en la vuelta de la circunferencia y de una vez hallar el periodo. Entonces, para hallar el periodo, vamos a colocar este ejemplo. Tenemos seno de 4x, ahí faltaron dos paréntesis, va a ser igual a 2pi, recordemos que b es de color naranja, y en este caso es el 4, que está multiplicando la x. Tenemos que el periodo va a ser igual a 2pi sobre 4, y eso es igual a pi medios. Simplificando 2 con 4 me da 1, arriba en el 2, y en el denominador me da 2, por lo tanto el periodo va a ser de pi medios. Para hacer más claro el ejemplo del periodo, partimos de la ecuación del seno. Aquí está fx, que está con color verde, será la gráfica del seno. Entonces la gráfica del seno, como la conocemos, empieza en 0, en pi medios irá hasta 1, que es el seno de 90 grados, que es 1, y termina en 2pi para luego volver a repetirse. En en el ejemplo teníamos seno de 4x, sí, y el periodo nos había dado un periodo de pi medios. ¿Qué significa eso? Que la función va a empezar en 0, pero no va a tener este recorrido tan largo, sino todo se va a llevar a cabo acá, en este pedazo, en este intervalo de 0 a pi medios. Entonces aquí tenemos seno de 4x, hacemos que se vea, y tenemos que la gráfica empieza en 0 y se repite en pi medios. ¿Se dan cuenta del periodo? Podemos hacer una gráfica extendida, muy extendida, como la gráfica del seno, que pues arranca en 0 y termina en 2pi, como la verde que tenemos ahí, pero al momento de hacer la nueva gráfica nos damos cuenta que empieza en 0 y termina en pi medios, lo cual quiere decir que las gráficas, las funciones trigonométricas, o pueden ser muy extensas en longitud, o sea, me refiero al periodo porque ya son infinitas, pueden repetirse con una distancia prolongada o en una distancia muy corta. Que se puede hacer más, será que se puede hacer un periodo más pequeño, claro. Se puede hacer un periodo de pi cuartos, por ejemplo, que estaría aquí en la mitad de cuando corta la gráfica con 0, acá donde estoy señalando con el cursor. Imagínense en una gráfica ahí, pequeñita. Y ese pi cuartos, en realidad el punto en 0, la mitad estaría en pi octavos. Entonces, es para que nos demos cuenta que el periodo significa la cantidad de veces que se va a prolongar o que se va a repetir la función trigonométrica. Por ende, necesitamos no solamente graficar, sino necesitamos saber también hallar el periodo de una manera algebraica como la que acabamos de hallar. Entonces, esa es la fórmula y en eso consiste el periodo. En cuánto se demora o cuál es el intervalo en el cual se va a mover la gráfica para que se vuelva a repetir la onda. En estos momentos, pues en la gráfica verde, que es la del seno normal, la que empezamos a ver, se repite cada 2pi, y esta nueva se repite cada pi medios. Entonces, retomando, vemos que es correcto el periodo en esta función de manera gráfica y de manera algebraica. Esa es la manera como se saca el periodo. La amplitud y el periodo es lo más fácil para sacar, para hallar, para encontrar, no solo en el seno, en el coseno y en las demás se halla de la misma forma. Es la misma forma en la cual hallamos el periodo. Entonces, solo que en vez de seno irá tangente, cotangente, coseno y demás. En esta sí podemos sacar el periodo, así como pasó en el seno, que se encargaba de volverlo más pequeño, o sea, el periodo de tiempo más corto.
En cotangente también puede ser más corto, más corto. Eso implica que modifica las asíntotas. Ya la asíntota no va a ser donde habíamos dicho que era acá pi medios o pi. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Tenemos entonces que no todo es amplitud y periodo. Aquí tenemos otra forma, otra función, que es de manera general, que significa A, que ya sabemos que va a ser la amplitud de la función. Tenemos el seno, nos dice cuál es la función, ya todos sabemos cómo es la forma del seno. ¿De quién? De b por x, b sabemos que va a intervenir en el periodo más c. ¿Qué significa esa c de ahí? Esa c de ahí significa la fase. ¿Cómo así que la fase? La fase se le dice al desplazamiento horizontal que tenga la función trigonométrica. ¿Qué quiere decir eso? Que no todas las funciones van a arrancar de cero. No todas van a arrancar de cero. ¿Por qué? Porque la gráfica se puede desplazar a los negativos o a los positivos. Entonces el inicio va a ser diferente. Para hallar la fase vamos a necesitar lo siguiente. El punto inicial se halla como b por x, que sabemos, ya sabemos de dónde sale el b por x, más c. Ahorita les voy a hablar de más c. Igual a cero. Y la posición final, que va a ser igual a la fórmula de bx más c igual a 2pi. ¿Por qué en una es 0 y por qué en 2pi? La posición inicial, que es b por x más c igual a 0, porque toda gráfica, partiendo de la gráfica general de seno, sabemos que empieza en 0. Necesitamos saber cuánto se le sumó. Acuérdese que cuando hablamos de suma, como estamos en el mundo de los reales, no simplemente es sumar naturales, también puede que se le sume un negativo. Y ustedes saben que si se le suma un negativo a cero, ¿qué va a pasar? Que en realidad le estoy restando. Es decir, estoy desplazando la gráfica hacia la izquierda. Cuando me sale que el punto inicial es negativo, significa que la gráfica se desplazó a la izquierda. Y la del punto final, pues necesitamos saber cuando termina la gráfica normal, la general, que es en 2pi, necesitamos saber cuánto se le sumó y cuánto se le restó de acuerdo al punto inicial. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a encontrar dónde inicia y dónde va a terminar nuestra gráfica del seno. En este caso, repito, se puede hacer de la misma forma para coseno, para cualquier función. Vamos a colocar este ejemplo, que es y igual a 2 seno de 2x más pi. Ese pi es un ángulo. Entonces lo que vamos a hacer es sumarle un radián específico a ese ángulo de 2x. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer todo el ejercicio. Yo recomiendo que cuando se enfrenten a estos ejercicios, siempre lo primero que deben tener en cuenta es la amplitud, el periodo y por último la fase. Es importante que lo hagan en ese orden. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, tenemos que y es igual a 2 seno de 2x más pi. En este momento decidí usar estos colores para ilustrarlo mejor. Ya sabemos que el rojo es la amplitud. El b no significa el periodo. El b no es que el periodo es 2, no. El b me va a ayudar a sacar el periodo, dividiéndolo en 2pi. Y por último tenemos SC, que es un ángulo, pues, escrito en radian. La amplitud es 2, es decir que ya no va a ser la típica, que empieza, el punto máximo es 1 y el punto mínimo es menos 1, sino sabemos que el punto máximo va a ser 2 y el punto mínimo es menos 2. Entonces usted ya, sin necesidad, usted ya sabe cómo va a ir la gráfica, se va a expandir. Tenemos el periodo. Entonces, en el periodo, 2pi sobre b, entonces 2pi sobre 2, y esto nos da pi. Es decir que cada pi, cada distancia pi, ojo porque yo no estoy diciendo que se va a repetir en el radian pi, no, el periodo, la distancia de esa función es de pi. O sea, cada pi, cada distancia pi, cada 3, se va a repetir esa función, fase. Entonces tenemos el punto inicial y el punto final. Entonces en el punto inicial tenemos b por x más c igual a 0 y en el punto final tenemos b por x más c igual a 2pi.
reemplazando los valores que tenemos de la función. Recomiendo que la hayan anotado, si no pues devuélvase y anota la función para que esté más, para que se logre ubicar. 2x más pi va a ser igual a 0 y 2x más pi va a ser igual a 2pi. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar a x. Cuando x, de acuerdo a lo que tenemos, a la información, va a valer 0, es decir, cuando empieza, y cuando x va a valer 2pi. Cuando al terminar el periodo de la circunferencia me da 2pi. Entonces despejamos en la primera, que es punto inicial, pi que estaba sumando pasa a restar, entonces queda 2x es igual a menos pi. En el punto final, 2x es igual a 2pi menos pi, es decir, el pi pasó a restar. Ahora, yo lo estoy haciendo al tiempo para no prolongar tanto el video. Usted lo puede hacer primero el inicial y luego el final, pero pues me parece muy cómodo así y más rápido sacar dichos valores. Acá tenemos que despejando x, obtenemos que el 2 que estaba con la x va a pasar a dividir. Entonces tenemos ya encontramos a x. Entonces el punto inicial va a ser en menos pi medios, es decir, la gráfica se, se desplazó menos pi medios a la izquierda, pi medios a la izquierda. Y en el punto final, pues hacemos el respectivo despeje y nos da pi medios. Es decir, que la gráfica va a iniciar, en el punto inicial va a iniciar en menos pi medios y en el punto final va a terminar en pi medios. Entonces vamos a comprobarlo en el software. Entonces siempre de referencia ponemos la primera, que es la del seno normal, donde la amplitud es 1, punto máximo 1, punto mínimo menos 1, con un periodo de 2pi y un desfase de 0, porque no está trasladada. Vamos a mirar la de 2 seno de 2x más pi. Este 2 seno de 2x más pi, ¿qué pasa? Entonces analicémoslo. Empieza en 0. Si esto fuera así, recuerdan que les dije, si la función seno empieza de manera decreciente, significa que la amplitud es negativa. Pero como la amplitud no es negativa, es positiva, significa que tuvimos un desfase. Es decir, se nos desplazó horizontalmente la función del seno. ¿Cuánto? Pi medios. Pi medios hacia la izquierda. Habíamos dicho que el periodo iba a ser de pi. Y en efecto, pi medios más pi medios te va a dar pi. Cuando tenemos dos mitades de pi, pues al sumarla nos va a dar pi. Es decir, que el periodo está bien. Cada pi veces se va a repetir. Ahora el punto inicial, menos pi medios, que fue el punto de inicio, y al final tenemos pi medios. Es decir, que todos los x van a estar en este intervalo, de menos pi medios a pi medios. Ya con esto damos por terminada la explicación de funciones trigonométricas hasta el momento. Les voy a dejar las preguntas del foro, entonces van a ir al foro y van a responder las preguntas que se encuentran en el foro. Recuerde que son individuales, no son grupales, no son de parejas, no es copiar y pegar la misma pregunta ni la misma respuesta. Recuerde, pregunte lo que sea en el foro, por favor. Si no entendió algo, yo estaré dispuesto a responderles en el foro. Entonces, muchas gracias.